Fíjense, ahora vamos a continuar con las últimas funciones de este ejercicio. Eh, vamos a agregar aquí unos elementos que no están en la hoja. En la celda G16 vamos a poner mujeres. Y en la celda que sigue, G17, vamos a poner hombres. Queremos calcular o conocer cuántas mujeres y cuántos hombres hay en el grupo. Entonces, ¿cómo sé quién es hombre o quién es mujer? ¿Por su nombre, por su calificación o por su sexo? Por su sexo, ¿no? Quien tenga una F, pues es mujer, quien tenga una M, pues es hombre. Entonces, si yo quiero conocer cuántas mujeres hay en la base de datos, voy a contar cuántas M's existen en esta zona, ¿no? Entonces, para contar selectivamente está la función contar.si. Entonces vamos a poner igual contar.si, abro paréntesis, y la función tiene dos argumentos. El primer argumento, que se llama rango, es en qué zona voy a buscar. Entonces yo ya selecciono la zona donde voy a buscar, que es C5 hasta C15, ¿verdad? ¿Se acuerdan que se ponen dos puntitos, no? Luego ya, coma. Segundo argumento. Después del C5, dos puntos, C15 puse una coma, ¿eh? El segundo argumento se llama criterio. Es qué cosa voy a contar en ese rango. Si estoy hablando de que quiero saber cuántas mujeres, voy a contar cuántas M's. Entonces, para poner la M, debo de ponerla entre comillas, porque es un texto. ¿Sí? Perdón, sí, me estoy equivocando, gracias. Me estoy yendo por la M de mujer, no, M son masculinos y la F son femeninos, ¿no? Entonces, sí, voy a buscar cuántas F's. Entonces, abro comillas, pongo una F y cierro las comillas. No importa si uso F mayúscula o F minúscula, es lo mismo. Y cierro mi paréntesis. Entonces, la función contar.si tiene dos argumentos. ¿En dónde voy a contar? Y luego el criterio, que es ¿qué voy a contar? ¿Cuántas veces aparece ese elemento en la lista? Cuando es un texto, o sea, cualquier palabra o letra, va entre comillas. Si estuviera contando números, no ocupan comillas. Por ejemplo, si digo, ¿cuántos clientes tienen un saldo cero? Cuando ya pagaron todo, ¿no? Entonces, puedo contar en un rango de celdas cuántos ceros hay. Entonces, ese cero no le tengo que poner comillas, porque es un número. Doy Enter y ya me da como resultado el número 5, ¿no? Y si es cierto, si cuentan manualmente, hay 1, 2, 3, 4, 5 Fs, 5 mujeres. Ahora vamos a contar hombres, o sea, vamos a contar cuántas M's. Entonces pongo igual, contar.si, abro paréntesis. El rango es el mismo, de C5 a C15, coma. Ahora, ¿qué voy a contar? Voy a contar las M's. Entonces abro comillas, pongo la M, cierro mi paréntesis. Repito, no importa si uso mayúscula o minúscula, es lo mismo, ¿no? Y ya me dice que hay 6 hombres. Si a Daniela, que dice que es F, femenino, esa F la cambio por una M, inmediatamente aquí veo reflejado, se modificó el conteo, ya dice que son 4 mujeres y 7 hombres. Si esa M, de nuevo la hago F, en cuanto de Enter, vean que ese 4 dice 7,
se convierten en un 5 y un 6. ¿Sí? Porque las fórmulas están todo el tiempo atentas sobre los valores que están revisando. ¿Sí? Entonces ya aquí se usó la función contar puntos y. Y ahora sí vamos a atacar, por así decirlo, la última parte del ejercicio, que es conocer cuántos alumnos sacaron X calificación. En esta celda donde dice calificación ahorita hay un 8, ¿no? Lo voy a borrar, porque en esa celda verde puede ir un 7, si yo quiero saber cuántos 7 subo, o puedo poner un 10 y saber cuántos 10 subo. ¿En dónde va a ir la fórmula? En la celda H14, aquí en esa celda azul. Ahí voy a poner una fórmula que con la función contar puntos y, donde va a contar en la zona de las calificaciones cuántos alumnos sacaron la calificación que se escriba en la celda verde. O sea, es la misma función que usamos para contar hombres y contar mujeres. La única diferencia que las fórmulas para saber cuántos hombres y cuántas mujeres era una fórmula que siempre contaba M's o una fórmula que siempre contaba F's. Ahora va a ser una fórmula que no siempre va a contar una calificación, sino que va a contar la calificación que se escriba aquí. O sea, es como más dinámica, ¿no? Entonces, fíjense, nos ponemos en la celda H14, le ponemos igual, contar puntos y, el rango donde voy a contar, voy a contar calificaciones, selecciono de D5 a D15, luego coma, luego sigue el criterio es qué es lo que voy a contar, aportaciones, ¿qué le voy a poner? Pues si voy a contar el 10, 10. Si voy a contar el 10, Los algoritmos que desea que se H13. ¿Por qué H13? Porque así se llama la celda en donde se va a poner la calificación que en su momento queramos contar. Ahorita hay un 10, pero yo puedo borrar ese 10 y poner un 8, o un 7, o un 0, y lo que me va a decir Excel es cuántas personas sacaron la calificación que se escriba. ¿Sí me va a entender? Porque si yo pongo el 10 así directamente, mi fórmula solamente va a contar, siempre va a contar 10. Y yo no quiero que siempre cuente 10, yo quiero que sea variable. Entonces mejor pongo el nombre de la celda, que es H13, para que si yo pongo un 10, o un 7, o un 6, sea eso lo que se cuente. Miren, voy a cerrar mi paréntesis. Y ahorita me puso un 1. ¿Por qué me puso un 1? Porque solamente una persona sacó 10. Si borro ese 10 y le pongo un 7, abajo me pone un 3. Porque 3 personas, 1, 2, 3 personas sacaron 3. ¿Sí? Si en lugar de 7 pongo el número 5, me dice que hay 0. ¿Por qué me pone 0? Porque nadie, si se revisa, nadie sacó 5. ¿Sí me doy a entender? Entonces esta fórmula siempre sirve, esta implementación es hacer una función contar puntos y dinámica, ¿no? Que yo pueda cambiar qué es lo que quiero contar. Entonces estas son algunas de las funciones estadísticas, porque los conteos en la estadística es muy importante, ¿sí? Si quieres saber cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas personas son trabajadores de base, cuántos de confianza, cuántos de la categoría enfermero, cuántos de la categoría médico, cuántos de... ¿Ese 5 cómo salió? ¿Ese cuál? El 5 Salió al yo escribirlo. Yo solicité buscar cuántos 5 subo. Si yo le pongo 9, me dice que hay una persona sacó 9. ¿Cuántos sacaron 10? Una. ¿Sí? O sea, esa celda siempre va a ser una celda que yo voy a escribir en la calificación que quiero buscar.
Entonces, estas son las principales funciones estadísticas.